¿Cómo atravesar una prueba? Si hay algo fijo en la vida es que Dios va en algún momento a permitir que pasemos por pruebas. Es difícil, pero Él también nos dio una promesa: siempre estaré con ustedes. Entonces, si estás en una prueba, Dios está contigo y tú no lo puedes ver, pero Él está ahí y Él tiene el control de tu situación. Y yo creo que uno de los más grandes ejemplos de una persona que atravesó una prueba terrible, pero tuvo un comportamiento en algunas ocasiones bueno, en algunas ocasiones se dejó llevar y habló lo que no debía decir, es Job. Si uno lee la historia de Job, se da cuenta que hay un hombre. La Biblia dice en Job que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios, por eso ponía el celular en silencio. Era un hombre que amaba a Dios y que hacía lo posible por agradar a Dios. Y la Biblia dice que él tenía 10 hijos. Y los hijos se reunían a comer, y después de que ellos comían y celebraban, dice la Biblia que Job presentaba una ofrenda por si acaso los hijos habían pecado. Porque Job quería vivir y agradar a Dios. Y él pasa unas pruebas tremendas que nos ponen a pensar. Pero sea la prueba que tú estés pasando, Dios camina a tu lado y no te dejará. Y quiero que me acompañen al libro de Job, capítulo 1, versículo 4. No, versículo 3. Dice la Biblia que Job poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y tenía muchos sirvientes. Y dice la Biblia, estoy en la Nueva Traducción Viviente, en realidad era la persona más rica de toda la región. Era un hombre próspero. Pero si uno se pone a analizar la fortuna de Job, yo me puse a investigar cuánto vale una oveja hoy en día. No sé si ustedes saben. ¿Quién da más? ¿Quién dice una cifra? ¿Cuánto? 1,000,000, pero esta está gorda, tiene que estar gorda, ¿sabes? 500,000 más o menos vale una oveja. ¿Sí sabían eso? Entonces, si tú tienes una oveja, tienes 500,000 pesos. Y él tenía 7,000 ovejas, eso me da 3,500 millones de pesos en ovejas. Tenía 3,000 camellos. ¿Cuántos de ustedes tienen un camello en la casa? ¿Saben cuánto vale un camello? El camello ha subido porque como es de exportación, entonces como el dólar ha subido el camello. Yo averigüé y vale 5 millones un camello. Pues en Colombia casi no hay. O sea, camellos sí hay, pero camellos no hay casi. 3,000 camellos, multiplique eso por 5 millones, ahí me dio 15,000 millones en camellos. O mi calculadora está dañada o tenía mucha plata en camellos Job. Tenía 500 yuntas de bueyes. Las yuntas son 2 bueyes pegados a través de un yugo. Entonces una yunta son 2, ¿se han visto esas 2 bueyes que caminan uno a un lado y otro al otro, unidos por una yunta para que no se le adelante el uno al otro y eso? Entonces él tenía 500 yuntas, o sea que tenía 1,000 bueyes. Y un buey vale 3 millones, me dijo una persona que sabe de ganadería. Yo le pregunté, primero investigué, luego le pregunté y me dijo y dije, no, este sí sabe. Tenía 3,000 millones de pesos en bueyes, tenía 500 burras. ¿Sabe cuánto vale una burra? ¿Por qué se ríen? Los que se acaban de graduar. Depende de los burros, sí. No, pero más o menos vale entre 1,000,000 y 1,200,000 una burra. O sea, y tenía 500, o sea, tenía 600 millones de pesos en burros. O sea, era el Bill Gates de su época. No era mentira que Dios lo había bendecido. Pero si tenía todos esos animales, pues yo imagino que tenía muchas tierras para que pastaran los animales.
porque para darle comida a 7,000 ovejas, Dios mío. Era un hombre próspero. Tenía servidores, tenía gente a su servicio. Tenía hijos, tenía una esposa. Tenía todo lo que de pronto uno puede soñar. Y en un día perdió todo. Acompáñame al versículo 13. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapé para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esa noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Entonces, dice la Biblia que una vez Dios llamó a los ángeles y permitió que Satanás llegara también ahí a esa reunión y Dios le dijo a Satanás, él le preguntó, ¿usted qué hace, Satanás? Y Satanás, no, yo ahí dando vueltas a ver. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿usted se ha fijado en mi siervo Job? O sea, la forma de vivir de Job llamaba la atención de Dios. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿usted se ha fijado en Job? ¿Se ha fijado que es un hombre íntegro? ¿Se ha fijado que tiene temor de mí? ¿Que es justo? Y Satanás le dice a Dios, pues claro, pues ¿cómo no va a temer de usted si usted lo ha bendecido? Además ha puesto un muro de protección alrededor de él. Nosotros los hijos de Dios tenemos un muro de protección, un cerco de protección, ángeles que nos guardan cuando salimos a la calle. Porque yo escucho que robaron al uno, que apuñalearon, hace 3 días apuñalearon al portero de mi edificio. Él salió de turno a las 5:30 de la mañana, bajó y vinieron unos señores en una moto, lo robaron, lo apuñalearon. Terrible. Pero yo puedo ver también que en el pueblo de Dios hay un cerco de protección y Dios nos guarda. Ahora no hay que tentar también el peligro y eso, pero Dios nos guarda. Y Satanás le dice a Dios, pues ¿cómo no lo va a honrar si usted lo bendijo? Si mire lo próspero que es, mire, tiene 10 hijos. ¿Cómo él no lo va a honrar? Y Dios le dice, mire, si usted le quita todo, le aseguro que Job no va a maldecir. Entonces Dios le da permiso al diablo para que el diablo venga y le quite a Job todas las riquezas que tenía. Y lo que leímos, perdió sus ovejas, sus 7,000 ovejas, perdió sus camellos, perdió sus bueyes, perdió sus burras, pero lo más terrible está en el verso 18, dice en el verso 19, que sus hijos estaban comiendo, todos los hijos, y vino un ventarrón y tumbó la casa. Entonces hay que hacer las casas bien hechas. Nosotros estamos construyendo la sede de la iglesia y es una empresa de gente profesional. Y hace unos días me llamaron y me dijeron, tenemos que reforzar la estructura de la iglesia. Tenemos que hacer refuerzos, hacer zapatas, ampliar la cimentación, poner columnas. Entonces yo, estos tipos están exagerados. Pero cuando leí esto, lo llamé y le dije, póngalas. Póngala, refuércela. Porque saben una cosa, uno debe hacer las cosas para Dios lo mejor. Esto es otro tema aparte, pero leyendo esto. Y en un día, los 10 hijos de Job mueren. Yo no sé si alguien ha perdido un hijo acá, pero dicen que ese es el dolor más terrible que puede experimentar una persona. Imagínense perder los 10 hijos en un solo día.
Job los perdió a todos en un solo día. Quedó sin nada. Y esa es la primer prueba que Dios permite en la vida de Job. Y el que hace la maldad es el diablo. Pero Dios le dijo, yo te permito que le toques sus posesiones y sus hijos, pero no lo toques a él. Y te aseguro que no va a maldecir. Y efectivamente Satanás viene, le quita todo, destruye, induce a los sabeos, induce a las bandas de caldeos a que vayan y lo despojen, le roben todas las propiedades, los animales, se los quemen. Dios mismo manda fuego del cielo, dice, y calcinó las 7,000 ovejas. Y el comportamiento de Job, después de un día tan terrible, es hacer silencio. Y no profiere una maldición ni dice, Dios es un no sé qué, sino que se queda callado. Y dice la Biblia que Job en silencio lloró, que rasgó sus vestiduras, estaba triste. Pero dice la Biblia que Job no maldijo a Dios, que Job no expresó palabras para quejarse ante Dios. Y luego de eso, el diablo se acerca otra vez a Dios y le dice, no, Dios le dice, si ve que no dijo nada, si ve que no se quejó, si ve que no maldijo. Y el diablo le dice, y está en el Job capítulo 2, versículo 4, Satanás respondió al Señor, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y Dios le responde, muy bien, haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Entonces Dios permite nuevamente que Satanás vaya otra vez y ataque a Job, pero esta vez lo hiere y dice la Biblia que estaba lleno de llagas. Y los que han leído el libro de Job dice que él tenía una teja y se rascaba con una teja. O sea, imagínense cómo sería eso. Y esto es real, porque si uno lo lee y dice, ay, pobrecito, se le murieron los 10 hijos, pero vaya uno a vivir el dolor. Ay, pobrecito, se le llevaron las ovejas, 7,000, pero cuando a uno le roban nomás un celular, uno se vuelve loco, ¿sí o no? O una bicicleta. Este hombre perdió todo y dice la Biblia que mantuvo su cordura durante la prueba. Dice, y quiero leerles, no, solo se los leo, dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza, se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la actitud que Dios espera de un cristiano cuando es probado. Que en lugar de empezar a criticar y a decir todas las cosas que podemos decir en un momento de prueba, no seamos capaces de hacer lo que hizo Job. Dice que se postró en el suelo y empezó a adorar a Dios. Y yo quiero preguntarte hoy, si estás pasando una prueba, si la has pasado, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás reaccionando ante una prueba? ¿Estás adorando a Dios o estás maldiciendo a Dios? ¿Estás reconociendo que Dios da todo, pero también Dios nos puede quitar todo en un momento? Y que dependemos totalmente de Dios, que Dios es soberano. ¿Saben que es soberano? Que Él gobierna sobre toda la creación. La Biblia dice que ni siquiera la hoja de un árbol cae, sino es la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios conoce aún cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Dios lo sabe. Pero aún así, cuando Job pierde todo, pierde sus hijos, pierde sus riquezas, dice la Biblia que Job adoró, alabó a Dios y no pecó porque no culpó a Dios, sino que dijo, desnudo nací, desnudo me voy. Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero luego vuelvo a lo que les estaba diciendo, Satanás va y le dice a Dios, entonces déjame tocar su salud. Y permite Dios que Satanás enferme a Job. Y Job empieza a pasar una temporada terrible porque ya no era solamente un hombre pobre, sin hijos, sino que ahora estaba enfermo.
Y Dios quería ver el corazón de Job en una circunstancia difícil, porque es que muchas veces creemos que seguir a Dios es todo perfecto, y eso no es verdad. Es más, cuando Dios tiene un plan contigo, te va a pasar por el fuego. ¿Quién quiere seguir a Cristo? En algún momento prepárese para el hornito. Es imposible que un siervo de Dios no sea probado. Dios prueba a sus hijos para sacar lo mejor de nosotros y sacar la porquería que hay en nosotros. Porque nosotros tenemos el corazón lleno de basura y ni a veces hasta que somos probados nos damos cuenta de cómo estaba nuestro corazón. Entonces dice la Biblia que Satanás hirió a Job con unas llagas y Job quedó enfermo, tirado en el piso y rascándose ahí con una teja. Y la esposa no soportó la segunda prueba. En la primera prueba, y uno juzga a esa señora, uno dice, esta vieja tan... Pero es que perder 10 hijos, pues no es cualquier cosa. Quedarse sin nada de un día para otro, no es cualquier cosa. Y cuando Job entra en su enfermedad y la esposa lo ve, dice en el verso 8, Job sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo la señora. Esa es una esposa pues que en ese momento uno no debería desear casarse con alguien así. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? La respuesta de Job es, Dios me ha dado mucha bendición y en este momento permitió esta prueba, pero también la acepto porque yo sé que Dios es soberano. Entonces, cuando estoy en una prueba, tengo que decirle a Dios también, Señor, gracias por este tiempo. Y eso fue lo que Job dijo. Y es que estamos acostumbrados como iglesia, Dios, dame carro, quiero viajar, quiero ir a Qatar de misionero, como ¿se han visto ese video que está rodando por redes sociales? Hay mucho misionero que quiere ir a Qatar hoy en día. Quiero casa, Señor, quiero y Dios es bueno y Dios nos bendice. Pero Dios algunas veces permite pruebas. Y Job dijo, yo acepto las bendiciones, pero si viene una prueba, mi corazón también va a estar firme con Dios, aún en los momentos de dificultad. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. No importa lo que estés viviendo o lo que pueda venir. Sé una persona íntegra con Dios. Que tu servicio no esté sujeto a lo que Dios te pueda dar. Es que Dios me dio carro, ahora sí sirvo, ¿qué hay que hacer? No. Que no estés sujeto a, si Dios no me da trabajo, entonces yo no sirvo. Si Dios no me sana, entonces yo no voy al culto. Eso no debe ser la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano debe ser, Señor, independiente de lo que estoy viviendo, yo te voy a servir. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene al lado, tenemos que ser como Job. Ahora, Job también la embarró, porque en su desesperación profirió palabras que no debía decir. Hasta ese momento Job contuvo su dolor. Pero dice que la Biblia que llegaron 3 amigos, los amigazos de Job, y duraron una semana solamente sin decir nada. Usted imagínese uno estar frente a una persona una semana sin hablarle. Y Job tampoco dijo nada, ahí con su teja rascándose. Imagínese esa escena, enfermo, vuelto nada, y los amigos asombrados de lo que le estaba pasando a Job. Y uno de ellos le dice, eso que te está pasando es porque tú pecaste. Y tendemos como cristianos a pensar que si a alguien le pasa algo malo es porque pecó. Pero algunas veces no es así. O sea, uno dice, ay no, a ese lo atracaron, ese debe ser que es ladrón en la oficina. Le robaron el carro, ese debe ser que estafó al papá cuando era joven. Y uno empieza a pensar que muchas de las cosas que le pasan a los cristianos es porque hicieron algo. Y muchas veces sí, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Pero algunas veces no. Y quiero hablarle a alguien que puede estar pasando una prueba y dice, Señor, yo soy inocente. Pero cuando eso pasa es porque Dios tiene un plan para llevarte a un nuevo nivel de conquista, a un nuevo nivel de victoria.
Amén. ¿Qué pasó acá? Este hombre, su amigo empieza a decirle, usted pecó, usted hizo algo, usted está pagando lo que hizo. Y Job empieza a hablar y ahí a Job ya le duele el corazón y Job empieza a decir cosas que de pronto no debió haber dicho. Empezó a maldecir el día en que nació. Empezó a decir, ese día es lo peor, maldito ese día, ojalá mi mamá no me hubiera tenido, ojalá hubiera nacido muerto. Si ustedes leen esa parte del libro de Job, él comienza a proferir palabras en medio de su dolor. Pero saben una cosa, en medio de nuestro dolor, lo único que nos debemos permitir decir es, alabado sea Dios, bendito sea Dios, Él tiene el control. Y esa es la actitud que uno debe tener cuando una prueba está difícil. Cuando todo está cerrado, cuando uno no ve salida, la actitud que tenemos que tener es la actitud de agradecimiento. Y yo veo algunas enseñanzas acá del libro de Job que quiero compartir con ustedes. Y la primera es que nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. Nuestras vidas siempre están en las manos de Dios. El gozo que podemos estar experimentando es una recompensa y es un regalo que Dios nos da. Pero si estamos en un momento difícil de la vida, también Dios está ahí en ese lugar. También Dios está viviendo con nosotros la prueba. No estamos solos. Di conmigo, no estoy solo en mi dolor. No estamos solos. Pensamos que estamos solos, pero la Biblia dice, Dios dice, siempre estaré contigo. Porque Dios permite pruebas. Y una de las cosas está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando todo está bien, Dios es divino. ¿Sí o no? No, Dios es lo máximo, tengo trabajo, tengo casa, mejor dicho, es lo más bello. Pero cuando algo empieza a ponerse mal, ya para algunos ya no, Dios no es lo más lindo, sino es malo, es castigador, es injusto. Y hay que tener cuidado con eso, porque Dios siempre es bueno. Pero permite cosas para ver nosotros qué tenemos en el corazón. Entonces, cuando uno entra a una prueba, hay varias razones, pero una de esas, uno muchas veces las puede buscar por el pecado. Si yo robo y robo, pues un día me van a robar, ¿sí o no? Si yo maldigo a mis papás y los deshonro, pues mis hijos me van a deshonrar a mí, porque la Biblia es clara y es una ley, lo que el hombre siembra, lo recoge. Entonces, ¿tú qué estás sembrando? ¿Cómo estás tratando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Si tú eres una persona que murmura de otros, después van a murmurar de ti porque es una ley. Pero hay ocasiones donde nosotros no sembramos, pero Dios permite algo para mirar nuestro corazón. Dios dice, permitamos que se quede sin trabajo un tiempo, a ver qué hace. Y algunos empiezan a maldecir, a insultar. Yo tengo amigos que dejaron de seguir a Dios porque un día Dios no les dio lo que ellos querían, pero es que Dios no es el genio de la lámpara. Entonces creemos que no, yo voy a culto para que Dios sí, hay recompensas, pero Dios siempre, con cada uno de nosotros tiene un proceso. Con cada uno de nosotros tiene un proceso. Y está pendiente del proceso de cada uno de nosotros, así con pelos y señales, está pendiente. Este va en esto, este va en esto, este me maldijo, solo le permití esto y mire cómo se ha portado. Dios conoce nuestro corazón, nuestras reacciones, nuestras palabras durante una prueba. Pero estamos en las manos de Dios. Dios le dijo a Satanás, quítele todo, pero no lo toque su salud. Después le dijo, bueno, está bien, le permito que lo enferme. Pero Satanás no puede ir más allá de donde Dios no se lo ha permitido. Entonces, al que tenemos que agradar es a Dios, no a Satanás. No es que yo no hago esto para que el diablo no se ponga bravo, no. El diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y Dios permite que Satanás toque a Job para observar el corazón de Job. Lo segundo, el sufrimiento humano muchas veces no tiene explicación.
¿Por qué? Porque Job era un hombre justo, pero aún así tuvo que padecer una temporada muy difícil. Job era un hombre recto delante de los ojos de Dios y aún así tuvo que pasar un momento difícil. ¿Cuál es el objetivo del sufrimiento del ser humano? La primera cosa se llama humildad. Cuando nosotros sufrimos, nos hacemos personas más humildes y aprendemos a dolernos con el que sufre. Cuando tú has sufrido algo y alguien lo sufre, tú te dueles porque tú lo viviste, ¿sí o no? Tú dices, a mí también me pasó y sé que eso es tenaz. Venga, oramos, venga, le doy un abrazo, venga, le doy una palabra de consuelo. Dios permite muchas veces el sufrimiento para sacar en nuestro corazón la misericordia hacia las demás personas. Dios permite que pasemos momentos de desierto para cuando alguien lo pase, nosotros podamos ir y darle un abrazo y decirle, estoy contigo, voy a orar por ti. ¿Por cuánta gente oraron esta semana aparte de orar por ustedes? Quiero que pienses eso. ¿Por qué personas has orado esta semana? Porque si tu oración es solo dame a mí, Señor, sáname a mí, no, es una oración egoísta. Y Dios quiere intercesores en la iglesia, Dios quiere gente que ore por otros. Yo tenía una prima que tuvo un problema y todos los días oraba, Señor, dale un hijo, dale un hijo, dale un hijo, ya lo tenía hasta acá. Pero me puse en el dolor de ella porque yo no podía con mi esposa quedar embarazados en ese momento. Y sabía el dolor tan terrible que es, la impotencia que se siente. Y se los cuento es porque el dolor que vivimos, cuando otro lo vivió, lo sentimos fuerte y dijimos, tenemos que orar por esa persona. Entonces, cuando pasas un momento de escasez y después alguien lo pasa, tú vas a poder decirle, voy a orar por usted, sé lo difícil que es, pero Dios nunca nos va a dejar. Entonces, Dios permite el dolor para sacar en nosotros para darnos un corazón humilde que ame a los que están también pasando momentos de dificultad. Y quiero que piensen, ¿por cuánta gente han orado esta semana? ¿Han orado por alguien de la iglesia que está en un problema? ¿Han orado por un familiar? No sé, pero es necesario que Dios muchas veces nos permita pasar una prueba para que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado y a apoyar a las personas que están pasando por momentos de dificultad. Porque cuando una persona está con hambre, yo no sé, pero yo escuchaba una vez un predicador que él decía, él conoció a una persona que estaba pasando un momento de crisis económica tremendo y la persona se le acercó y le dijo, pastor, estoy pasando por una crisis tremenda económica. El pastor era un hombre próspero. El pastor le dijo, venga, oro por ti. Y él le dijo, ¿cuál que oro? Ayúdelo. Entonces la solución nuestra muchas veces, voy a orar por ti y la otra persona no tiene ni con qué almorzar. Esa no es la salida, no es la solución. Sino que nosotros dar de lo que Dios nos ha dado. Dígale al que tiene al lado, hay que dar de lo que Dios nos ha dado. Lo tercero, el sufrimiento saca lo peor de nosotros, pero también saca lo mejor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú sufres y estás empezando, tus reacciones son terribles. Gritar, llorar, aullar, maldecir, decir groserías, esta vida, hijo, anoche que. Y saca lo peor de nosotros, el sufrimiento. Pero cuando Dios empieza a trabajar en el corazón nuestro, hay un momento en que eso cambia y toda ese perfume horrible que nosotros sacábamos por el dolor se convierte ahora en un aroma que agrada a Dios porque Dios nos cambia. Y nuestra reacción ante el dolor cambia y hacemos lo que hizo Job, que fue capaz de adorar en medio de un momento tan difícil. Entonces lo mejor de nosotros va a salir también durante una prueba, porque vamos a entender
y a saber y a ser conscientes que Dios está con nosotros, que Dios está examinando nuestras reacciones, que Dios está mirando nuestra manera de hablar, lo que decimos, lo que pensamos, si confiamos en Dios. Porque muchas veces cuando viene un problema gigante, la confianza en Dios se acaba, ¿sí o no? Y uno dice, no, está así, ni Dios me saca. ¿Sí les ha pasado? Wow, yo soy el único. Como que uno, no, gloria a Dios, el culto estuvo genial, no sé qué, y sale uno y le pegan una llamada así, uno dice, uy, no está ni Dios. Pero es porque Dios está tratándonos para que aprendamos a confiar en Él en todo momento. El sufrimiento saca lo peor. ¿Qué dijo la esposa de Job? Maldiga a Dios y muérase usted. Lo vio todo lleno de llagas, ya no lo vio peinadito, afeitado, sino vuelto un nana. El tipo lleno de llagas con sarna lo vio y dijo, no, muérase. Imagínese eso, porque el sufrimiento que ella estaba atravesando sacó lo peor de ella. Cuando tú vas a sacar lo peor de ti en una prueba, hazlo en el secreto con Dios, no con tu pareja ni con tus hijos. ¿Están acá? ¿Están acá? Porque cuando uno es probado, uno muchas veces quiere ir y desahogarse con personas y la embarra. Lo que uno tiene que hacer es ir al secreto, cerrar la puerta y decirle a Dios, Señor, esto me pasa, estoy triste, este es mi problema. He dudado, Señor. He tenido temor y soltar, sacar el dolor del corazón en el secreto. Pero cuando sales de esa puerta, tus palabras tienen que ser palabras que construyan, que edifiquen. Lo cuarto, y ya lo he dicho, pero lo refuerzo, cuando estemos en una prueba, pongámonos un cerrojo en la boca. Pongámosle guarda a nuestras palabras. Cuando queramos maldecir, queramos decir, Dios no me ama, Dios no sé qué, bla, bla, bla. En lugar de decir eso, digamos, gloria a Dios, Él tiene el control. Bendito sea el nombre de Dios. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Cuando estés en una prueba, no des rienda suelta a tu boca. Y es que patinamos durante las pruebas por años por la forma en que hablamos. Y el más claro ejemplo es Israel. Israel se pusieron de bocones a tentar a Dios, a decir que era mejor Egipto, que era mejor comer la porquería de Egipto. Y empezaron a maldecir a Dios, a Moisés. Querían levantarse un líder para volver a Egipto y eso le dolió a Dios en el corazón. Porque cuando nos quejamos en medio de un desierto, lo único que estamos haciendo es alargar el desierto. Y en lugar de que dure un año, porque hay pruebas que duran un año, o 2, o 3, pero no 20 años, o sea, no. Si usted ya está en 20 años, evalúe sus palabras, porque el pueblo de Israel sí duró 40 años. Y Dios un día dijo, no van a la tierra prometida, se mueren ahí en el desierto. Tenaz, ¿no? Que uno por su forma de reaccionar en una prueba, Dios diga, lo voy a dejar ahí otro tiempo. Y como para Dios un día son 1000 años, Dios diga mañana. Uno, Dios, ¿cuándo? No, mañana. Los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Pongamos guarda a nuestras palabras en los momentos de prueba. Este versículo es el versículo de pronto que yo más amo en todos, que está en Lamentaciones, que dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Les digo una cosa, como lo decía un pastor que admiro mucho, él decía, tengo los ojos llenos de arena de tantos desiertos que he vivido, decía él. Pero he aprendido a comportarme y a hablar durante una prueba. Y una de las cosas más sabias que uno puede hacer en un momento de dificultad es no decir nada. Porque uno quiere decir, y uno cree que diciendo una grosería, uno cree que recordando el problema, uno cree que echando, ¿por qué ese día tuve que ir allá?
Ya para qué, ya fue. Lo mejor es hacer silencio. Y de nuestras bocas lo único que debería salir son alabanzas a Dios. ¿Están acá? Miren, guarden eso en su corazón. De pronto ahorita estén ustedes en San Andrés y Providencia, en delicioso, pero ¿y cuando entren en un horno de fuego? Se van a acordar. Hagan silencio. Hagan silencio en los momentos de dificultad. No digan palabras que hagan doler el corazón del Espíritu Santo, el corazón de Dios. Que sus palabras sean palabras que alaben a Dios a pesar o en medio de la circunstancia más tremenda. El sufrimiento, quinto, nos prepara para el servicio. El sufrimiento nos prepara para servir. Porque cuando Dios permite un desierto, ya no somos el mismo hombre o la misma mujer orgullosa de antes de pasar el desierto. Somos más humildes, tenemos más corazón hacia los demás, somos personas que perdonamos a pesar de. Cuando uno nunca ha pasado por un desierto, uno tiene orgullo en su corazón. Y uno cree que todo es perfecto porque uno es perfecto, porque uno es el super hombre, y eso no es así. El sufrimiento saca el egoísmo de nosotros. Si hay algo que Dios quiere sacar de nuestro corazón es el egoísmo y es el querer que yo esté bien, que a mí me vaya bien, que desde que yo esté bien y los demás mal, no importa. ¿Cuántos hay así acá? Uy, todos son perfectos. Pero Dios permite una prueba para que el egoísmo de nuestro corazón salga. La Biblia dice, y en esto se resume toda la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso es fácil? No. Uno quisiera que dijera, dale a tu prójimo. Cáscalo. Pero no dice eso. Yo incluso le he dicho, Dios, déjame hacer una nueva Biblia. No se puede. No es lo que Dios quiere. Dios que quiere que amemos a los demás y dice, y ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En eso se resume toda la escritura, toda la ley. En amar a Dios, en no cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? La pregunta más estúpida que uno puede hacer en una prueba es esa. ¿Por qué, Señor, si yo soy tan bueno? No sabemos. Y es tan grande Dios que no entenderemos de pronto en este mundo por qué estamos viviendo. Entonces mejor no decirlo, no preguntarlo y decirle, Señor, confío en que tú eres grande y tú tienes el control y te alabaré así se caiga el mundo. Eso es lo que debemos nosotros tener en nuestro corazón cuando enfrentemos una prueba. Segunda de Corintios, quiero que lo leamos todo y lo guarden en su corazón. Capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones nos consuela Dios? ¿En cuántas? En todas. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Dios nos está diciendo, deje de ser egoísta. Si hay alguien mal, vaya y consuélelo. Si alguien no tiene almuerzo, dele para el almuerzo. Si alguien está en una crisis tremenda, ore por él, haga algo por él. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Entonces entramos a un desierto, lloramos, nos afligimos, nos preocupamos, pero ahí está Dios consolándonos. ¿Por qué lo permite? Para que cuando salgamos del desierto, diga conmigo, este desierto no va a ser eterno. Entonces hay una cosa que tienes que saber, la prueba no es toda la vida, no es que yo nací para vivir probado 90 años, no, ahí no dice eso. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere dar familias hermosas, pero Dios también nos va a procesar porque nos ama. Entonces dice acá, Dios en medio de tu desierto, cuando estás ahí llorando, tus lagrimitas, dice la Biblia que Él las coge en una redoma, porque Dios sufre también cuando estamos sufriendo. Pero dice, me toca dejarte ahí otro rato, todavía eres muy orgulloso, todavía eres egoísta.
todavía piensas solo en ti, todavía oras solo por ti. Entonces Dios nos mete en un molino, pero nos consuela. Y cuando nos consuela y salimos de la prueba golpeados, con los ojos rojos así hinchados, de tanto llorar, tenemos la capacidad ahora para consolar a alguien que está pasando una prueba. Porque Dios consuela a sus hijos por medio de sus hijos. Diga conmigo, Dios me va a usar para consolar a otros. Entonces también tiene un objetivo la prueba, y es que Dios nos hace más compasivos. Dios nos hace dolernos con el dolor de otro. Dios nos permite sentir dolor para que cuando alguien lo sienta, podamos saber que esa persona necesita que lo ayudemos, que lo apoyemos, que oremos por esa persona. El dolor nos prepara para el servicio. Nos prepara para el servicio. Mucha gente critica a los pastores que tienen grandes iglesias, pero nadie sabe los desiertos que han tenido que vivir. Entonces solo les critican el auditorio, les critican cualquier cosa, pero no saben la cantidad de desiertos que han tenido que vivir. Es que ese es un no sé qué, es que ese es un... Y ni siquiera saben ni conocen la cantidad de cosas. Yo he estudiado biografías de grandes pastores de acá de Bogotá. Y ahorita están en posiciones de honra, pero Dios los ha molido que usted no se imagina. Esposas con cáncer, ¿a usted le gustaría eso? Pues a ellos Dios los ha probado así. Una ruina tan tenaz que hasta uno de ellos le tocó entregar sus hijos a diferentes hermanos porque no tenía cómo sostenerlos. Estaban en una olla pero pelada, ya que la pega ya no hay nada, o sea que ya... Y no podían sostener sus hijos, dormían en el piso sobre un cubrelecho. No tenían cómo taparse y los hijos mal, y uno para cada tío, porque no había cómo sostenerlos. Hoy en día son prósperos y la gente los ve y habla mal de ellos, pero no saben lo que tuvieron que vivir y las pruebas tan terribles que Dios permitió en sus vidas, porque aunque los ven en una tarima, prósperos, tienen un corazón humilde, porque saben lo que es pasar por un desierto. Entonces, cuando pases por un desierto, acuérdate siempre decirle: Señor, yo quiero salir de acá sin egoísmo. Y cuando tú me bendigas, poder amar y bendecir y llorar con los que lloran. Porque eso hace Jesús con nosotros. Sexto, cuando estés en una prueba, ora por los demás. Y cometemos el error de que cuando estamos en una prueba, solo oramos por nosotros. Es que yo estoy vaciado, Señor, dame un trabajo. Es que yo estoy enfermo, sáname a mí, después sanas a mi suegra, pero primero a mí. Y empieza una oración egoísta, dame a mí, quiero yo. Y saben una cosa, después de que Job pasa todo este momento de dolor, no sé si sabían, pero Job es el libro más antiguo que existe de la Biblia. Esto fue hace muchos años, por eso incluso cuando escriben en la Biblia hablando de Job, Abraham, por ejemplo, habla de Job, porque pasó hace muchos años. Cuando Job atraviesa ese momento de dolor, en Job 42, versículo 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él oró por sus amigos. Dejémoslo hasta ahí. En medio de una crisis no te centres en solo yo y yo. Ora por los demás. Haz algo por los demás. Yo he visto gente que no tiene casi recursos, como dan a los demás, que uno queda wow. Pero lo que están haciendo es sabio. Cuando estamos en una prueba no podemos centrarnos en nuestro dolor y en nosotros, sino darle a alguien, ayudar a alguien, orar por alguien, hacer algo por alguien. Cuando estás en una prueba, ahí está Dios cambiando ese corazón y diciéndote: ahora tú tienes que amar a los demás como te amas a ti. Y si me amas tanto a mí, controla tu vocabulario, la forma en que haces las cosas.
Me encanta después de ver todo el sufrimiento de Job, como Dios es un Dios que retribuye a sus hijos. Dice en ese mismo versículo, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si me ayudas con una, aumentó al doble todo lo que un día Dios permitió que Satanás le quitara a Job, después de que Job pasó por esta prueba. Y no fueron días, yo creo que fueron meses. Meses de dolor, de llanto, de tristeza, meses de frustración, de recordar a sus hijos que ya no están, de recordar lo que tenía, ya no hay nada, de verse enfermo, tirado en el piso como una persona que está vuelta a nada, rascándose con una teja, todo enfermo. Después de que sus amigos hablan de él, lo juzgan, él en algún momento también se pone bravo y dice cosas que no debe decir, pero después cae en cuenta y dice, no, ese no es el camino, y ora por sus amigos. Y dice la Biblia que cuando él oró por sus amigos, Dios restauró la antigua condición de Job al doble. ¿Cuántos quieren eso? Las pruebas muchas veces son una plataforma para un nuevo nivel de conquista. ¿Si están acá? Si pasas la prueba, Dios te va a llevar a un nuevo nivel de bendición. Cuando pasas la prueba y tu corazón está preparado, Dios hace algo como lo hizo por Job. En ese cuando, no sé si todos lo han escuchado, Sadrac, Mesach y Abednego hicieron una ley y dijeron, tienen que arrodillarse. Imagínense que está la estatua. Ante esa estatua, se acaba de graduar. Todos arrodillarse ante esa estatua y la van a adorar. Y Sadrac, Mesach y Abednego dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar. Entonces les dijeron, ¿se van a arrodillar o si no los metemos en un horno y allá se van a quemar y se van a morir? Y ellos dijeron, mire, dígale al rey Nabucodonosor que puede hacer lo que él quiera, que no nos vamos a arrodillar. Porque cuando estamos en una prueba, nuestros principios no pueden ser vendidos. ¿Sí me hago entender? Nuestros principios tienen que mantenerse durante una prueba. Si tú estás en una prueba de escasez y ves que a alguien se le cae un billetico, tú dices, gloria al Señor. Pero tu principio dice, no robes. Entonces tú te agachas y aunque necesitas el billete para almorzar, le dices a la persona, se le cayó esto. Y no vendiste tu principio en una prueba. En las pruebas nuestros principios tienen que mantenerse a pesar de todo. La vida cristiana está fundamentada en principios. En principios. No pagues mal por mal. Y aunque uno quiere hacer algo, si la Biblia dice eso, no lo hago. Y cuando nuestros principios están fundamentados en Cristo, aunque duele como un berraco, eso agrada el corazón de Dios. Fueron hombres que hubieran podido decir, sí, yo me arrodillo, yo no me mate. Pero dijeron, no, así me maten, no me voy a arrodillar. Y dice la Biblia que el rey Nabucodonosor se llenó de ira tanto que se le transformó la cara. ¿Se han visto a alguien bravo así que uno dice, pues así estaba? Se le deformó la cara de la piedra y dijo, calienten ese horno 7 veces más y metan a esos desgraciados allá a ese horno para que se mueran. Y traigan a mis mejores soldados y amárrenlos y láncenlos a ese horno. Y dice la Biblia que cuando los soldados de Nabucodonosor se acercaron a ese horno, se murieron. Pero Sadrac, Mesach y Abednego mantuvieron sus principios firmes en medio de la prueba. Y cuando entraron a ese lugar, pasó un tiempo y Nabucodonosor vio y dijo, ¿a cuántos metieron? A 3, yo veo 4.
El cuarto hombre era Jesús. Y aunque estaban en un horno hirviendo, dice la Biblia que no se les quemó ni un pelo. Dice la Biblia que ni siquiera olían a humo. Mantuvieron sus principios y en medio de un horno Dios estuvo con ellos. Yo no sé cuál es tu horno de fuego, pero no vendas tus principios. No los vendas, sé firme con Dios. No te arrodilles ante una estatua porque te van a matar. Hay muchos cristianos que han muerto por no vender sus principios, pero están con Él por toda la eternidad. Los discípulos, muchos murieron crucificados, pero no vendieron sus principios. A Juan el Bautista lo metieron en una olla con aceite hirviendo, pero no vendió sus principios. Se mantuvo firme. A Pablo, al apóstol Pablo, aunque sabía que iba a Roma a que lo encarcelaran, dijo: allá voy, porque si Dios me dijo que tenía que ir a Roma, voy a ir a Roma a predicar la palabra. No vayas, le dijeron, te van a meter preso, te van a matar. No me importa, voy a sufrir por Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir por Cristo? Y murió decapitado, pero agradando el corazón de Dios. Estos hombres ni siquiera se les quemó un pelito, pero agradaron el corazón de Dios. Y dice la Biblia: luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a los puestos más altos en la provincia de Babilonia. Después de una prueba, si tú tienes tus principios en Dios firmes, Dios te va a bendecir. A Job le dio el doble de lo que tenía. Imagínense, ahora tenía más camellos, más ovejas, más yuntas de bueyes, más tierras. La verdad no sé qué pasó con la esposa. Señor, ¿qué pasó con la esposa? Si alguien sabe, dígame, porque no sé, pero tuvo otra vez hijos. Y dice que eran más bonitos. O sea, no estoy celebrando que se murieron los otros, pero cuando Dios le dio los otros hijos, dice que eran los más bonitos, como ustedes. No tanto, pero eran bonitos. Dios restauró la vida de Job, porque Job, aunque falló en algún momento, mantuvo sus principios. Sadrac, Mesac y Abednego fueron firmes. Yo no me imagino si acá en Bogotá dijeran una nueva ley: todo el que vaya a culto lo decapitamos. ¿Cuántos de ustedes vendrían a culto? ¿O a quién mandaría? Vaya a culto. Invite a alguien a culto. Pero en serio, ¿ustedes qué harían si nuestro nuevo alcalde o el presidente de la nueva ley, nadie, el que vaya a un culto cristiano a la salida, o nos lo llevamos para el Putumayo allá a pelear contra los guerrilleros? A ver cuántos vendrían a culto. Pero Sadrac, Mesac y Abednego dijeron: así nos maten, así nos metan en el horno que sea, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua, porque nosotros servimos a Jehová de los ejércitos. Diga conmigo: no voy a vender mis principios. Nuestra responsabilidad con Dios es obedecerlo a Él, y Él se encargará de nosotros. En la prueba más difícil, Él se va a encargar de nosotros. En el momento que uno dice: y ahora, Él se va a encargar de nosotros. La mano de Dios no se ha cortado, su poder no se ha disminuido. Sigue siendo el mismo Dios que salvó a estos hombres en el horno de fuego. Cuando a Daniel le dijeron: usted no ora más, estamos cansados de verlo orar ahí todos los días. Una nueva ley: el que ore a un Dios diferente que a esos dioses falsos por allá de Nabucodonosor y esas tierras, lo metemos a un foso lleno de leones. ¿Qué hizo Daniel? No vendió sus principios. Dijo: voy a seguir orando. Y cuando lo vieron, dijeron: ya lo tenemos. Y lo metieron en un foso lleno de leones. Si uno con 2 perros ahí se asusta, imagínense 10 leones. Y entró a ese foso de leones caminando.
Y los leones eran como esta estatuica. Lo querían morder, porque un león no puede perder su instinto, pero los ángeles lo guardaron. Y dice la Biblia que ellos, los leones, no pudieron hacerle nada, porque no vendió sus principios. No vendas tus principios. Es mejor acá morir decapitado e irse toda una eternidad con Cristo. El que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará, dijo Jesús. No sé cuál será el final de tu prueba, pero te digo una cosa: que tu corazón tema a Dios, que tu corazón ame a Dios. De pronto tu final no sea que te dé el doble, sino que te decapiten. Yo no lo sé, pero ¿qué es esta vida de 90 años con toda una eternidad? Porque hay gente que cree, no, la hice, me salvé acá, hice esto. Pero ¿y la eternidad? Porque nos vamos a volver a ver usted y yo en 100 años. Mire, de acá de 100 años nadie pasa. En 100 años nos vamos a volver a ver, pero ya no así, sino con cuerpos glorificados en el cielo. Toda una eternidad con Dios. ¿De qué sirve vender los principios por tener 20 o 30 años de paz acá y perder la salvación? Que ustedes ni yo estemos en el gallinero del cielo, sino que estemos en lugares de honor en el cielo. ¿Cómo se logran? Obedeciendo a Jesús, haciendo su voluntad, predicando su palabra, dándole al que no tiene, orando por los que necesitan, amando a nuestros enemigos, no cuestionándolo a Él, sino adorándolo en toda circunstancia.